En el ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la maestra Corina Cisneros Cisneros. Ella es profesora titular de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, adscrita al Instituto de Hidrología en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestra en Ciencias Ambientales con especialidad en Química Ambiental. Sus áreas de investigación son contaminación ambiental en residuos sólidos y contaminación del agua, y manejo integral de cuencas. Por más de 20 años ha trabajado con comunidades de la región mixteca, contribuyendo a la solución de problemas de contaminación. Es también consejera de Proyecto en Actos. Ha publicado libros y revistas su trabajo de investigación en torno a la sustentabilidad y el medio ambiente. Damos la bienvenida a la maestra Corina Cisneros. En los últimos años, un tema de moda ha sido los temas ambientales. Sin embargo, no solamente es tener una conversación agradable y manejar temas generales. Son temas primordiales si es que queremos conservar un mundo como el que hasta ahora hemos disfrutado. El ser humano, a través del tiempo, ha interactuado con el ecosistema, ha creado una simbiosis. Sin embargo, a través del tiempo, esta relación ha ido cambiando, se ha ido modificando. Es por eso que William Rees, en 1996, establece un indicador de impacto ambiental que es la huella ecológica o footprint. Este indicador se refiere a la demanda que el ser humano tiene de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta y se relaciona con la capacidad ecológica de la Tierra de poder regenerar sus recursos. A partir de los progresos alcanzados por la población en el mundo, durante la primera mitad del siglo pasado en materia social, económica y de desarrollo tecnológico, se ha notado que ha habido un cambio, una alteración en la pérdida de los ecosistemas, en la extinción de especies de flora y fauna, en la disminución de la disponibilidad de agua, así como la contaminación de agua, suelo y aire. Estas variantes son debidas principalmente a la explosión demográfica y al aumento de los satisfactores de la población, produciendo entonces un desequilibrio de sostenibilidad ambiental. ¿Pero qué es la sostenibilidad ambiental? Es el conjunto de factores naturales, sociales, económicos y culturales que rodean al hombre. ¿Y por qué es importante? Es importante porque promueve el desarrollo económico, el impacto mínimo al ambiente y también no compromete los recursos naturales de las generaciones presentes y las generaciones futuras. Para la sostenibilidad es importante contar con la biocapacidad. ¿Y qué es la biocapacidad? La biocapacidad es la capacidad que tiene el planeta de abastecer de recursos naturales, útiles y de absorber los desechos generados por los seres humanos. Es importante mencionar que si los recursos naturales que produce el planeta para fabricar nuestros productos es menor que la contaminación que provoca al generar estos productos, se rompe entonces la sostenibilidad del planeta. Detectando estos cambios y estos cambios en la sostenibilidad, la Organización de las Naciones Unidas planteó a partir de septiembre de 2015 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. Se plantea que si seguimos en un ritmo tan acelerado como el que estamos teniendo ahora, con el abuso del uso de los recursos naturales, lo que vamos a lograr es que al llegar al 2030 vamos a llegar a un punto de no retorno. En ese punto de no retorno ya no va a haber posibilidades de buscar una bioregeneración del planeta. Es por eso que es importante, es fundamental que todos los desarrollos de cada uno de los países y en cada una de las comunidades se logre trabajar tomando como referencia estos 17 objetivos globales. Desde estos objetivos globales abarcan desde el cuidado del medio ambiente, tanto ecosistemas naturales, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, la calidad del agua, educación para todos, alimento para todos. Y si nosotros buscamos llegar a ese equilibrio, podemos disfrutar de nuestro mundo.
Para lograr esos objetivos y cumplirlos a cabalidad, es importante tomar en cuenta la huella ecológica. Existen dos escalas para poder medir la huella ecológica, la escala individual y la escala de poblaciones, que pueden ser poblaciones agrícolas, una comunidad o un país. El objetivo fundamental de calcularlas es para poder evaluar el impacto sobre el planeta y por un determinado modo de vida que se esté llevando a cabo. También nos ayuda para poder compararlo con la biocapacidad del planeta e identificar el desarrollo sostenible de un país. Para medir la huella ecológica vamos a empezar a hablar acerca de la escala individual. Esta medición nos ayuda para entender la apropiación humana e identificar la habilidad del ecosistema para poder regenerarse. Puedo citar dos ejemplos. Uno es, para poder producir 1 kilogramo de carne necesitamos aproximadamente 16,000 litros de agua a lo largo de todo el proceso. Para producir una taza de té se necesitan aproximadamente 140 litros. Cuando hablamos de los consumos, no nos damos cuenta del impacto que estamos generando, ni la historia que va a tener cada uno de nuestros productos de desecho. En el siguiente esquema presento algunos de los materiales que de manera cotidiana utilizamos. Recipientes de Tetra Pak, mucha ropa sintética, bolsas de plástico que podemos llevar a gastar incluso hasta 10 bolsas por día, pilas que tienen un proceso de degradación de más de 1000 años, recipientes desechables para comida, recipientes térmicos, pañales, latas. Es una gran cantidad de contaminantes que estamos produciendo todos los días. Es importante también considerar que estos materiales van a tardar muchísimo tiempo en degradarse y si cada uno de los días de nuestra vida vamos a estar generando este tipo de desechos, pues imagínense cómo será el impacto que tendrá nuestro planeta. Hay ahora en Internet muchas aplicaciones donde podemos medir nuestra huella ecológica. Hay algunas aplicaciones de Colombia, algunas del Reino Unido, otras de España, algunas de México, y todas tienen ligeras variantes. Sin embargo, se enfocan primordialmente a 4 principales aspectos: energía, agua, transporte y residuos. Cuando se habla de energía, no solamente nos preguntan por la cantidad de focos que utilizamos, sino la cantidad de electrodomésticos, la frecuencia con que los utilizamos. En el caso del agua, la cantidad de agua que tenemos depósitos para ello, cuántas veces nos bañamos, si tenemos alguna máquina que nos ayude a lavar nuestra ropa, si lavamos nuestro auto. En cuestión de transporte, si compartimos transporte, si utilizamos el transporte público, si tenemos un vehículo en el que nos desplazamos, cuántos kilómetros nos desplazamos todos los días, incluso si permanecemos en el tráfico y durante cuánto tiempo. En cuestión de residuos, es fundamental saber si hay una separación o no de ellos, ¿qué es lo que más producimos? ¿Residuos orgánicos o residuos inorgánicos? Si hacemos la separación, ¿cuál es el destino de cada uno de ellos? Todo esto nos va a arrojar un número. Se va a referir a una hectárea global. Una hectárea global es una unidad de medida. Está empleada para cuantificar la biocapacidad que tiene el planeta. En la medida que la biocapacidad de todas las hectáreas consideradas como productivas en la Tierra. Cada vez es más empleada en geografía, en estudios ambientales, en ecología, en sociología, y este cálculo es muy importante porque nos habla acerca de la biocapacidad. Los recursos consumidos son producidos a una escala global y esto permite que podemos calcular los recursos empleados por la producción de los bienes. Un ejemplo para poder identificar a qué se refiere una escala global es que si la biocapacidad, por ejemplo, del planeta en 2005 fue de 13.4 miles de millones de hectáreas globales y el número de habitantes en el planeta en 2005 fue de 7.4 miles de millones,
nos muestra que podemos tener, en el 2005 teníamos la capacidad de cada individuo tener o disponer de 1.81 hectáreas globales para amortiguar nuestros contaminantes. Debo también ser clara y decir que la biocapacidad del planeta varía cada año, no permanece estática. También es importante decir que la biocapacidad del planeta, además de que varía, también ha variado por nuestros hábitos. En esta gráfica se muestra, es una gráfica que va desde 1961 a 2014. En esta gráfica identificamos que los primeros años teníamos un excedente ecológico. Esto quiere decir que la cantidad de desechos que nosotros producíamos en México se amortiguaba porque teníamos una buena biocapacidad. Sin embargo, al ir aumentando la población, al aumentar los satisfactores y descuidar el cuidado de nuestro ecosistema, llegamos a un punto en el cual se marcó un parteaguas, porque a partir de ahí llegamos al momento cero, en que y al punto, por llamarlo de alguna manera, equilibrio, en el que tenemos la misma capacidad del planeta de regenerarse y la cantidad de residuos, ¿no? Teníamos residuos cero, biocapacidad cero. A partir de ahí, lo que sucedió es que se fue incrementando la huella ecológica y fue disminuyendo de manera importante la biocapacidad, en este caso, de nuestro territorio. También es importante resaltar que la huella ecológica va a variar de acuerdo al nivel de ingresos. En la gráfica se muestran 3 diferentes niveles de ingresos económicos y con ello también se muestra cuáles son los principales impactos que se tienen. Si vemos en el primer grupo, el primer bloque, nos da la información sobre grupos con ingresos bajos. Ellos van a gastar principalmente su impacto, lo van a generar por los terrenos de cultivo que se utilizan, los terrenos de pastoreo, la apropiación de leña y bueno, un poco la parte que tiene que ver con las zonas de pesca. La cantidad de carbono que se produce pues es la misma cantidad o un poco superior a la cantidad que se produce por los aprovechamientos forestales. Sin embargo, y también es importante mencionar aquí que lo que tiene que ver con la urbanización de los sitios donde habitan va aumentando a medida que van pasando los años. Cuando se habla de una población que se encuentra en un nivel socioeconómico medio, lo que aquí sucede es que se mantienen tanto el uso de terreno para pastoreo, para cultivos agrícolas, se mantiene de la misma forma porque es la producción de los satisfactores esenciales. Sin embargo, aquí ya incrementa y a través del tiempo se ve que la huella de carbono ha incrementado de manera sustancial. Esto quiere decir y nos indica que hay mayor uso de vehículos, una mayor cantidad de usos de vehículos, que tenemos mucho más productos que utilizamos que están generando una huella de carbono importante y es entonces cuando vemos que aquí ya hay una afectación mucho mayor. Cuando se habla de los estratos sociales más altos, vemos que desde el inicio, desde 1950, 60, a la fecha, la huella de carbono es mucho mayor. Y también lo que tiene que ver con el consumo de los recursos forestales y de cultivo. A pesar de que siempre el nivel de consumo o de gasto de carbono ha sido elevado, se aprecia una ligera disminución en los últimos años. Probablemente conciencia ambiental, probablemente el grupo que tiene o que pertenece a esta categoría ha disminuido, pero bueno, hay algunos factores, pero sí es importante resaltar la diferencia que se marca en la huella económica, en la huella ecológica, dependiendo de la capacidad económica que tenemos. En esta otra gráfica se muestra un promedio de la huella ecológica y la biocapacidad por cada individuo en el mundo. Es un promedio. Y entonces, si hacemos la comparación entre México y el mundo, nos damos cuenta que a nivel mundial se llegó mucho más pronto al punto de no retorno, ¿no? Alrededor de los años 70
se llegó al punto de que ya hemos llegado al equilibrio solamente, pero en adelante lo que está sucediendo es que la huella ecológica se está disparando, la biocapacidad está disminuyendo y el impacto en el mundo es mucho mayor. En esta otra imagen se presentan diferentes países y la cantidad de hectáreas globales que necesitan por individuo. Vemos, por ejemplo, que Japón tiene una capacidad de hectáreas globales de 7.7. ¿Esto qué nos indica? Que al ser un país pequeño con una gran cantidad de habitantes y un ecosistema pequeño, va a necesitar contrarrestar los impactos que está generando y necesita mucho más. También son los hábitos de consumo. En Italia, en Suiza, Estados Unidos, ¿no? En promedio, la huella ecológica para los habitantes del planeta es de 2.7 hectáreas globales. Sin embargo, nuestro planeta solamente tiene una capacidad de amortiguar aproximadamente 1.8 hectáreas. Si hacemos cuentas, tenemos aproximadamente 0.9 hectáreas globales como déficit. A nivel de población, México se encuentra dentro de los primeros 12 países, ocupa el lugar 12 en los primeros 20 países que reportan un mayor gasto de hectáreas globales. En términos per cápita, ocupa un lugar menor, se encuentra en el lugar 17, y aunque nuestra población es numerosa, su consumo no es tan elevado como lo de otros países por la capacidad de compra que se tiene. Algunos países como España ocupa, en este caso, el lugar 22 en el ranking mundial de la huella ecológica. Pero desde 2007, la huella ecológica nacional ha ido disminuyendo. Hay espacios donde la comunidades específicamente, donde le han apostado al manejo de sus recursos naturales, al aprovechamiento de estos recursos, y eso ha logrado que se tenga un equilibrio en el país. Sin embargo, también tiene lugares que tienen un excesivo abuso del ecosistema. La huella ecológica de más de 1.000 millones de habitantes pobres del planeta es solamente el 3% de la huella ecológica a nivel mundial. En esta gráfica se muestra la perspectiva que tiene la huella ecológica hacia 2030. Si podemos ver en el eje de las Ys, nosotros tenemos marcado el número 1 y tenemos punteado. Se supone que todo el gasto que se tenga por debajo y hasta esa línea será la capacidad será la biocapacidad que tiene el planeta. Una vez que vamos aumentando, nosotros llegamos a niveles mucho más altos. En este momento, nosotros nos encontramos en un nivel de mundo y medio o planeta y medio para poder amortiguar todos los residuos que estamos generando. También se habla que en 2015 se hizo una identificación de la productividad o la bioproductividad del planeta durante todo un año, hasta dónde nos alcanza para llevar nuestro tren de vida. Según los estudios que se hicieron, para 2015 nosotros teníamos solamente la capacidad de poder utilizar nuestros recursos de una manera sostenible hasta el 13 de agosto. Sin embargo, para 2030 se habla que el 28 de junio sería el día en que agotaríamos todos nuestros recursos y de ahí en adelante sería todo un déficit. Por eso nos indica que ya necesitaríamos 2 planetas para poder llevar a cabo el desarrollo y la vida en la Tierra. Por eso es importante que se cumpla, que antes de llegar a 2030 nosotros vayamos disminuyendo nuestro consumo, nuestra generación de contaminantes, de manera tal que podamos revertir y ya no necesitar planeta y medio, sino un planeta o un poco menos. Recordemos que nuestra interacción todo el tiempo es en cuanto a nuestro ecosistema. No hay ninguna acción de nosotros que se pierda o que simple y sencillamente no tenga ninguna consecuencia. Es importante identificar que podemos tener una acción en la Tierra y esto se puede reflejar en los cuerpos de agua superficiales o en las aguas subterráneas. Es importante también considerar que nuestra historia no puede terminar así.
Es ideal que nosotros busquemos un desarrollo sostenible. Para lograr un desarrollo sostenible, lo primero que tendríamos que hacer es favorecer al ambiente. Una vez que nosotros favorecemos el ambiente, vamos a lograr estimular los valores en la sociedad, porque eso es importante. Si hay valores en la sociedad, hay un cuidado del medio ambiente. Con estos valores se va a lograr una mejora en la salud. Con una mejora en la salud, obviamente, vamos a tener todas las capacidades para poder continuar fomentando un desarrollo sostenible. Lo ideal sería que tuviéramos una ciudad inteligente y que en cada momento que estemos rebasando los niveles permitidos tuviéramos alguna alarma o una interrupción de la actividad. Probablemente pueda llegar a suceder. Sin embargo, los que vamos a estar midiendo y marcando hacia dónde queremos ir, qué mundo queremos heredar a nuestros hijos, somos nosotros. En este momento yo les solicito y les pido, por favor, que consideren cada una de sus acciones en pro. Pequeñas acciones logran grandes cambios.